Voy a dar paso a Teresa Reillo, que nos acompaña en este congreso. Ella es la socia directora del área de Derecho Administrativo de Cobo Serrano Abogados, que va a impartir la ponencia Retos de la Directiva Marco del Agua para las aguas subterráneas, análisis y propuestas. Bienvenida. Gracias. Si necesitas, ¿vale? Vale, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación de los organizadores del Congreso para esta ponencia que les voy a impartir hoy, esperando transmitirles y darles soluciones a los problemas que consideramos que tienen los regantes hoy en día. Mi ponencia, como ha dicho la presentadora, yo soy abogada, con lo cual les quiero decir con esto que yo trabajo el derecho de aguas día a día, voy al caso concreto, al detalle de cada una de las normas. Entonces, esta ponencia va a ser jurídica, pero que nadie se asuste, que no voy a hablar de artículos, porque no es este un foro donde haya que ser estrictamente técnico a nivel jurídico, sino explicarles a ustedes un poco dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo nos podemos defender. Les voy a explicar la normativa europea que afecta a las aguas subterráneas, el plazo para conseguir los objetivos ambientales y las exenciones que hay a ese plazo. Vamos a hablar sobre todo de si se van a conseguir esos objetivos ambientales para 2027, que es el horizonte que marca la Directiva Marco del Agua, y que van a plantear los planes hidrológicos que entrarán en vigor si todo sigue su cauce ordinario en 2028. Hablaremos también de la aplicación de objetivos menos rigurosos que posibilita igualmente la Directiva Marco. Y una vez que sepamos qué normativa tenemos y hacia qué normativa vamos, explicaremos qué instrumentos jurídicos tenemos para defender los derechos de los regantes con algunas propuestas jurídicas. ¿Empezamos? Y empezamos hablando de la Directiva Marco, que es la Directiva Marco del Agua del año 2000, que es la que fija pues los objetivos que hay que conseguir. La prevención del deterioro de los ecosistemas, conseguir el uso sostenible del agua y la protección y mejora del medio acuático. Esta ley esta directiva fue incorporada a través de una ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado y, en definitiva, todas las directivas europeas que hoy vamos a ver que afectan a las aguas subterráneas, todas son de obligado cumplimiento para todos los Estados, están incorporadas al derecho interno. Como esta jornada va de aguas subterráneas, deben saber que las aguas subterráneas están reguladas en la Directiva Marco, en el anexo 5.2, y en definitiva aquí se define un poco pues, la caracterización de masas para determinar el estado cuantitativo y químico y sobre todo su seguimiento. El estado cuantitativo de las masas de agua afecta a su vez a las aguas superficiales, a los caudales ecológicos. Por eso la directiva marca que el estado cuantitativo es importante hacerle el seguimiento. Pero les llamo la atención y les subrayo en rojo un considerando de la Directiva Marco muy importante porque, como les iré explicando a lo largo de la ponencia, nos marca un antes y un después en la obtención de derechos y en la denegación de derechos. Es lo que la Directiva Marco llama el principio de cautela, aparte de los principios que regula preventivos y de quien contamina paga. El principio de cautela es una herramienta de gestión a la que se recurre en caso de incertidumbre científica sobre una sospecha de riesgo para el medio ambiente. Fíjense bien en lo que les digo. Sospecha de riesgo para el medio ambiente. Es decir, este principio se utiliza cuando no hay estudios científicos, pero se sospecha que si se continúan otorgando concesiones, pues empeorará el estado de las masas de aguas.
Estos principios suponen tener un derecho reactivo, que es el que hace frente a los daños que ya se han producido, el famoso principio quien contamina paga. Luego tenemos un derecho que hace frente a los riesgos que son conocidos y procuran evitarse antes de que se produzcan, que es el principio europeo de prevención. Y luego tenemos el de cautela o precaución, que es el que les digo y que es el que está ratificando el Tribunal Supremo. Les voy a poner un caso real para que entiendan lo que es el principio de cautela. Un usuario pide una concesión para 40 hectáreas de regadío, de aguas subterráneas, cultivo olivar. Cuando pide esta concesión, su zona de ubicación de la superficie regable está fuera de masa definida en planificación hidrológica, es decir, sin ningún tipo de restricción. Obtiene todos los informes favorables, hasta incluso de la propia Confederación. Obtiene informe favorable de la Secretaría de Agricultura, de la Comunidad Autónoma en Medio Ambiente, del Ayuntamiento, y la Confederación, cuando informa a Medio Ambiente, dice que esta concesión, que está fuera de masa, no afecta ni a masas de agua subterránea ni a masas de aguas superficiales. Pero en el mismo año, donde la Confederación Hidrográfica ha informado esa cuestión a Medio Ambiente, la Oficina de Planificación le da la vuelta y considera que la concesión es incompatible con el plan hidrológico. Y considera que es incompatible con el plan hidrológico, a pesar de serlo, no con el plan hidrológico que hay vigente, sino con ya la revisión que se estaba haciendo de ese plan. Lo que dice la oficina es que el plan en revisión persigue evitar el deterioro de las aguas subterráneas y proteger los aprovechamientos que ya existen. Es decir, que si se otorga esta concesión, otros aprovechamientos ya preexistentes pueden disminuir sus dotaciones. Y deniegan la concesión en virtud del principio de cautela. El problema que tiene el principio de cautela es que es de absoluta apreciación en los tribunales. Es un principio que se sale de las reglas normativas que tenemos todos en el plan hidrológico, en el texto refundido de la Ley de Aguas o en el Reglamento de Dominio Público, con un inconveniente más. Que en el principio de cautela, quienes tienen que probar que su concesión que están pidiendo no va a producir un deterioro de la masa de agua son ustedes. En este caso en concreto, y para este asunto, solicitamos información al ICME y el ICME contestó indicando que no había ningún estudio sobre esa zona de ubicación. Preguntamos al CEDEX, otro órgano estatal español que hace los estudios hidrogeológicos igual que el ICME, y nos dijo que no tenían ningún estudio en esta zona de ubicación. Por tanto, el principio de cautela debe ser rigurosamente aplicado por los tribunales cuando efectivamente existe incertidumbre jurídica, pero debe haber estudios contradictorios entre sí o estudios no concluyentes. Lo que no parece muy conforme a derecho es que el principio de cautela se aplique de forma indiscriminada ante una simple sospecha y sin que no haya ni un solo estudio. Porque en este caso concreto que les digo, la propia revisión del plan hidrológico difería el estudio de esa zona al siguiente ciclo de planificación. Este asunto está en los tribunales, en concreto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y tendremos que ver cómo acaba y cómo lo aplica el juez. Seguimos con las directivas europeas y tenemos una concreta para las aguas subterráneas, que es la que fija, que ha sido modificada igualmente en el 2014, y es la que fija los criterios para evaluar tanto el buen estado químico como las tendencias en la contaminación y los criterios para definir los puntos de partida, para invertir esas tendencias. Tenemos igualmente que afecta a las aguas subterráneas la directiva de nitratos, contra la contaminación producida por nitratos de fuentes agrarias. Esta directiva ha sido recientemente modificada. Con eso les quiero decir que las directivas europeas, incluida la directiva marco, son susceptibles de revisión y de modificación, por lo que terminaremos concluyendo en esta jornada. Esta directiva nueva de nitratos modifica el anexo 3 de la originaria,
solo será aplicable en aquellos países que opten por autorizar este tipo de productos, que es nitrógeno recuperado del estiércol, y fíjense ustedes cómo, aun siendo un contaminante, en la revisión se permite que se supere el límite fijado por la Directiva sobre nitratos para la aplicación del estiércol y el estiércol transformado. Y actualmente también tenemos otra revisión de la propia Directiva Marco para las materias primas críticas. En una convocatoria de datos que se acaba de cerrar, se cerró el martes, creo que era 14 de abril el martes. Ayer investigué en la página de la Unión Europea, pero no había aún ningún resultado de esta convocatoria de datos. Y esta revisión lo que pretende es garantizar el suministro de materias primas críticas para reducir la dependencia de terceros países. Afectará a sectores claves como la automoción, motores industriales, defensa, ámbito aeroespacial y chips de inteligencia artificial. Como les digo, las normas son revisables y se pueden modificar. Vamos con los objetivos ambientales que nos marca la Directiva Marco. En el artículo 4 de la directiva se tiene que limitar la entrada de contaminantes y evitar el deterioro de todas las masas de agua subterránea que deben alcanzar el buen estado 15 años después de la entrada en vigor, que acababa en diciembre de 2015. Como no se consiguió, se preveía en la propia directiva una serie de prórrogas con determinados requisitos. Estas prórrogas ya las hemos agotado. Eran exclusivamente un máximo de 2 nuevas actualizaciones del plan hidrológico a partir de 2015. Con lo cual, siguiendo la pauta sexenal que tienen los planes hidrológicos de Cuenca, la primera acababa en 2021 y la segunda acaba el próximo año. Por eso tienen, creo, una ponencia ahora después, a lo largo de la mañana, que habla del horizonte 2027, porque el horizonte 2027 será clave para la regulación de las aguas en cuanto al no haber conseguido los objetivos medioambientales. Si nos fijamos en ese apartado C de la Directiva Marco, a estas prórrogas limitadas exclusivamente a 2 revisiones del plan hidrológico, establece una exención que les marco ahí en rojo, que es salvo en los casos en que las condiciones naturales sean tales que no puedan lograrse los objetivos en ese periodo. Veremos cómo esa exención se utiliza ahora en la planificación hidrológica que está en revisión. En estos planes de gestión que tenemos ahora en revisión, queda constatado que los objetivos ambientales que marca la Directiva Marco, en la mayoría de las cuencas, por no decir en todas, no se van a conseguir. Si ustedes ven, en el Segura, por ejemplo, se indica en los ETIs, en el esquema de temas importantes, que aunque cese el aporte de nitratos, no resulta posible lograr el buen estado en 2027. En el Guadalquivir se indica que se prevé directamente que en 2027 se van a superar los plazos máximos previstos en la Directiva Marco del Agua para la consecución de los objetivos sin que hayan sido alcanzados. En el Tajo, de igual manera, ya se dice igualmente que no va a ser posible conseguir los objetivos medioambientales y se tendrán que revisar lo que dice la Directiva Marco. Y el Guadiana y también el Duero, en el mismo sentido y con las mismas frases, indican que es muy probable que los objetivos de un número importante de masas de agua no se alcance en ese plazo. Pese, dicen, a que los planes hidrológicos hicieron lo posible porque así fuera. ¿Qué supone esto? Ya nos ponemos en el plano de la realidad de las fincas que tienen ustedes. Pues esto supone, como norma general, en las masas que estén en riesgo, pero no declaradas en riesgo, simplemente que presenten un estado catalogado de riesgo, aunque no esté declarado, pues es que se van a denegar las nuevas concesiones, que se van a denegar las novaciones de las concesiones, que se van a declarar en riesgo todas aquellas masas que han sido evaluadas en riesgo, imponiendo, por tanto,
infinidad de restricciones, como veremos a continuación. Que se van a revisar las concesiones actuales para conseguir su objeto con menor dotación. Y, por supuesto, los caudalímetros digitales, en los que también entraremos ahora. Y para todos aquellos afortunados que tengan fincas fuera de masas de agua definidas en planificación hidrológica, pues deben saber que igualmente, como norma general, todas aquellas concesiones que afecten a un área protegida pues serán denegadas o que afecten a una masa superficial. Siempre dejando una cabida legal para las concesiones de escasa importancia, que como saben ustedes se fijan en los planes hidrológicos de cuenca limitadas con un determinado volumen dependiendo del uso, si es ganadero, industrial o riego. Por poner un ejemplo en la zona en la que estamos, vamos a analizar con más detalle la futura normativa que se nos viene un poco a anticipar para el siguiente plan hidrológico. Y nos vamos a fijar en el Guadiana. El Guadiana, en el esquema de temas importantes, plantea 3 alternativas. Una alternativa 0, que es seguir como estamos. No se incrementan ni medios técnicos ni humanos, ni se hace ninguna reforma legislativa. Considera el organismo de Cuenca que con esta alternativa 0 no se garantiza el estado de las masas de agua y que se podría incumplir la directiva marco. En la alternativa 1 proponen adoptar medidas legislativas, reducir progresivamente la demanda, comprar de forma forzosa derechos y extinguir derechos, por supuesto el control telemático, la restauración hidromorfológica de los ríos, que hoy no es el día, pero que también daría para una jornada, la conexión de abastecimientos a la tubería manchega y fomentar cultivos menos demandantes. Esto sería para alcanzar los objetivos ambientales que marca la Directiva Marco entre 2039 y 2045 y supondría la exención del artículo 4.5, que veremos también ahora, y mejoras legislativas. Y en la alternativa 2 es una alternativa que directamente prohíbe los herbáceos en esta zona y establece unas dotaciones aún más mínimas para los leñosos de las que ya tenemos, que ha sido descartada por su inviabilidad económica. La alternativa propuesta y elegida en el Guadiana es la alternativa 1. Y si nos metemos con detalle en la alternativa 1, fíjense ustedes las medidas que se proponen. Se bonificará el abandono voluntario de hectáreas, los cultivos tendrán menores dotaciones y se fomentarán los cultivos de secano en esta zona. Se extinguen las concesiones una vez que finalice su plazo, especialmente las del PEAC, las del Plan Especial del Alto Guadiana. Se quieren incrementar medios técnicos y humanos para la gestión de expedientes, esos expedientes que llevan una tramitación muy lenta de muchos años. Pero en particular, y hay que saber leer entre líneas, el incremento de medios técnicos y humanos lo será para extinguir esas concesiones que lleguen a su fin. Se propone igualmente incrementar los medios técnicos y humanos para reforzar la vigilancia en sus fincas. Esta vigilancia que también tenemos mañana, tarde, noche, ponerse prona con drones a cualquier hora del día. El cierre del catálogo de aguas privadas. Bueno, las aguas privadas es un problema que en lugar del horizonte 2027 será el horizonte 2035 y hoy no tenemos tiempo para ocuparnos del catálogo de aguas privadas, que precisaría una reforma legislativa de la Ley de Aguas, una gran reforma legislativa de la Ley de Aguas a la que habrá que estar en el momento en que vaya a producirse, pero ya pueden ir viendo ustedes por dónde va la normativa porque ya se nos va anticipando todas las medidas. Se impondrá un canon a las aguas subterráneas en las masas declaradas en riesgo, ofertas públicas de comprar de derechos a particulares por la Administración, especialmente en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Y si no tienen resultado, pues la expropiación forzosa de los derechos. ¿Por qué se pone esta medida? Porque, si no recuerdo mal, creo que se han sacado 2 ofertas públicas de derecho en esta zona, en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y para otras masas declaradas en riesgo, que no han tenido éxito porque ciertamente el precio
que ofrece la Administración para comprar estos derechos a los regantes, pues dista mucho de estar cerca de los precios de mercado, resultando antieconómico para los regantes. Entonces, nadie concurre a estas ofertas y nadie vende sus derechos. Por eso se prevé la expropiación forzosa como tal de esos derechos. Otra de las medidas, los caudalímetros digitales y la tubería manchega. Y yo les he subrayado en amarillo para llamar la atención sobre estas tres cuestiones porque considero oportuno hacer algunas precisiones jurídicas sobre esto. El tema de las novaciones. Yo creo que ya llega el momento de entender que una novación es algo totalmente distinto a una concesión inicial y que las novaciones están permitidas por la Ley de Aguas. De hecho, la Ley de Aguas lo que dice es que cuando el destino de las aguas sea el riego y ésta llegue a su fin de la concesión, el titular de esta concesión puede solicitar una nueva para el mismo uso y destino, con un único límite, que es la compatibilidad con el Plan Hidrológico de Cuenca. Quiero decir que las novaciones es algo que cuando la concesión llega a su fin, simplemente suponen prorrogar lo que ya existe. Tuvimos un asunto donde se denegó la novación de una concesión porque se consideraba que era incompatible con el Plan Hidrológico de Cuenca. Demostramos que la compatibilidad con el plan y el juez otorgó la novación. Pero les traigo esa sentencia que es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2016 porque sirve para entender que la solicitud de novación de la concesión es un cauce para prolongar dentro del plazo máximo que establece la ley el tiempo de la concesión ya concedida, de la concesión inicial. Es importante que entendamos que una novación no es una nueva concesión en el sentido estricto de una nueva concesión, un usuario que accede por primera vez al agua. Si yo ahora compro una finca de secano en esta zona, en una zona declarada en riesgo, o sin estar declarada en riesgo, que no presente buen estado, y quiero transformar esa finca de secano a regadío, voy a pedir una concesión. Por primera vez, una nueva concesión para transformar a regadío superficie de secano, y se me va a denegar, lógicamente, porque no están autorizadas en el plan, no son compatibles con el plan. Pero si yo compro una finca de regadío, que ya es de regadío porque tiene sus pozos inscritos, tiene una concesión de aguas inscritas que finaliza en el 2028, yo tengo la posibilidad legal, porque así lo impone la Ley de Aguas, en los 5 últimos años de vigencia de esa concesión o en el trámite de audiencia del expediente de extinción, solicitar su novación. Y si la novación es compatible con el Plan Hidrológico de Cuenca, no es una facultad discrecional de la Administración otorgarla o no. La novación se tiene que otorgar porque así lo dice la ley. Por tanto, lo que hay que conseguir ahora es no extinguir las concesiones que llegan a su fin, que además están amparadas en una norma que se creó a propósito para cumplir los objetivos medioambientales de la Directiva Marco, y darles la continuidad que se merecen como regadíos consolidados, porque es una cuestión puramente legal. Si ustedes ven que les he marcado en ese cuadro, novación y concesión están en una ubicación sistemática distinta en la propia Ley de Aguas, tienen una regulación diferente. Una concesión inicial a la que se accede por primera vez, que es una nueva concesión, sigue una tramitación jurídica distinta. Está sujeta a los principios de publicidad y de concurrencia, de tramitación en competencia. Sin embargo, la novación no tiene competencia de proyectos. Se regula en un capítulo distinto de la Ley de Aguas y además tiene una propia sección en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que explica cómo tramitar una novación, totalmente distinto a lo que es una concesión inicial. Por eso a veces cuando se oye, es que no se puede otorgar porque no se dan nuevas concesiones. Bien, pero es que una novación no es una nueva concesión, es un nuevo documento, es un nuevo trámite que se dicta por las confederaciones, prorrogando lo que ya hay y ajustándolo al plan hidrológico que exista en ese momento, que básicamente es ajustar a las dotaciones que existan en el momento en que se otorgue la novación. Vamos a llamar la atención también, y hacemos de paso un recordatorio sobre los caudalímetros digitales.
ver, los caudalímetros digitales se aprobaron para todo el ámbito nacional por una orden de 2024. Debían haber empezado ya los de la categoría tercera en noviembre del año pasado. Este año deben comenzar los de la categoría segunda y, en último lugar, los de la categoría primera, que son los más pequeñitos. Ahí tienen el cuadro donde va por categorías y por volúmenes. Pero lo que ocurre es que la Administración saca normas, pero luego hay que aplicarlas. Y la Administración, que les está exigiendo a ustedes que pongan caudalímetros digitales para transmitir prácticamente en tiempo real la información de las lecturas del volumen que consumen, no está preparada aún para recibir la transmisión de esos datos. No se ha informatizado o tecnificado para recibir una orden que les exige, cuyo cumplimiento les exige a todos ustedes. Es llamativo. Por eso se lo he subrayado. Y luego vamos a hablar de infraestructuras hidráulicas. Hemos cogido el ejemplo del Guadiana porque, como medida en el esquema de temas importantes, habla de la conexión de abastecimientos a la tubería manchega. Bien, la tubería manchega es una obra urgente de interés general establecida en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero ya existía una ley de 1971 que explicaba que diseñó cómo se tenía que ejecutar la tubería manchega. Estamos en 2026 y la tubería manchega ha avanzado, pero no ha sido ultimada. Y no ha sido ultimada por el incumplimiento reiterado tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas. Se han suscrito numerosos convenios con numerosos plazos de financiación, con numerosos plazos de ejecución que se incumplen de forma reiterada una y otra vez. Esto en cuanto a la tubería manchega en la cuenca del Guadiana, pero todas las infraestructuras a nivel nacional que faltan por hacer, que están pendientes de ejecución, cuando buscamos información en la página web del MITECO, lo que nos sale es esto. Nos sale que no encontramos lo que nos pide. Yo quiero investigar, quiero ver cómo están las infraestructuras en, pues no sé, en Andalucía, en Barcelona, en Madrid, pero no hay datos. Con lo cual, la falta de transparencia también en esta materia pues es soslayable. Llegados a este punto, donde ya hemos posicionado un poco la normativa que nos afecta a nivel europeo, y lo que vamos a tener en el próximo plan hidrológico, es preciso preguntarse si Europa conoce qué es lo que ocurre en España en las aguas subterráneas. Es preciso preguntarse si Europa sabe que los programas de medidas que se incluyen en los planes hidrológicos no se cumplen en gran parte. Es preciso saber si Europa conoce que las obras hidráulicas no se terminan, no se realizan. Es preciso también saber si Europa conoce cómo tenemos las presas y los embalses en España, que no se limpian los cauces, tampoco se limpian los cauces, produciendo inundaciones en cultivos que dan lugar a procedimientos judiciales de responsabilidad patrimonial contra las confederaciones. La limpieza de cauces es una obligación legal, no la limpieza en sí, sino el mantenimiento de los cauces. Es preciso conocer si Europa sabe que las normas que se dictan por la propia Administración a veces pues no se cumplen, como por ejemplo la orden de caudalímetros. Y sobre todo, y con especial importancia, es preciso saber si Europa conoce que la tramitación de expedientes, en general en todas las cuencas, va de 5 a 10 años. Y eso reporta una absoluta inseguridad jurídica para aquellos usuarios que solicitan una concesión, cualquier solicitud que hacen a la Confederación, como un cambio de titularidad, no puede tardar tantísimos años. Y la cuestión es que cuando uno solicita una concesión, por eso digo lo de la inseguridad jurídica, si yo solicito hoy una concesión de aguas subterráneas con la normativa que tengo hoy, y
y se me resuelve dentro de 10 años, en el 2036, lo que hoy era compatible con el plan hidrológico, pues quizá en el 2036 ya no lo sea. Y la normativa que se me va a aplicar es la que exista al momento en que se me resuelva mi solicitud, no cuando yo la pedí. Esto genera una inseguridad jurídica. Los plazos son de obligado cumplimiento para todos, también para la Administración. Cuando a ustedes les incoan un expediente sancionador y les dan un plazo de 10 días de alegaciones, un plazo de 15 para responder a una propuesta de resolución o un plazo de un mes para recurrir, si ustedes se pasan un solo día, la acción jurídica la tienen perjudicada. Aquí, bueno, pues las concesiones tienen 18 meses de resolución, para dictar resolución. Pues hay que intentar cumplir esos plazos. Cuando digo que si Europa conoce qué está ocurriendo en España en las aguas subterráneas, me refiero a la diapositiva anterior, es preciso también que ustedes sepan que España ya ha sido condenada en distintas ocasiones por el Tribunal de Justicia Europeo por la mala gestión de los planes hidrológicos. Les he traído algunos extractos de algunas sentencias del Tribunal Europeo, una de julio de 2018, por haber tardado en dar cumplimiento a la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Se condenó a España a 12 millones de euros y a una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre de retraso. Y esta cantidad tan desorbitada se impuso porque ya se había declarado una primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011. También ha sido condenada en 2022 por no haber caracterizado de forma correcta las masas de agua subterránea que presentaban deterioro en el espacio natural protegido de Doñana, y anteriormente también lo fue en 2009, incumplimiento del Estado por no haber designado a las autoridades competentes en algunas cuencas hidrográficas. Quiero decir que, en fin, pues que las normas están para las dos partes. Ante esta tesitura, las administraciones han optado en el esquema de temas importantes por aplicar las exenciones que marca la Directiva Marco de Agua. Antes veíamos la anterior, la 4.4, que era por condiciones naturales de las masas de agua, y también existe otra exención, que es la regulada en el artículo 4.5 de la directiva, que se permite aplicar objetivos menos rigurosos cuando las masas estén tan afectadas por la actividad humana o no alcancen los objetivos porque sea inviable obtenerlos si no es con un coste absolutamente desproporcionado. Hay que reunir determinadas condiciones y, sobre todo, garantizar que no se produzca el deterioro de las masas de agua subterránea, explicarlo en el plan hidrológico de Cuenca. Justificarlo en el plan hidrológico, no deterioro de las masas, que sea por necesidades socioeconómicas y que no existan alternativas ambientalmente mejores, que sean técnicamente viables o que no supongan esos costes desproporcionados que les digo. Y estos objetivos menos rigurosos deben ser revisados cada 6 años, pues cada ciclo de planificación. Vamos a ver qué instrumentos jurídicos, una vez que... ¿Perdón? Uy, pues tenemos que ir terminando, pues me quedan un montón de cosas que decirles. Voy un poco rápida. Voy un poco rápida. Los usuarios han cumplido con sus obligaciones impuestas por la normativa y por la directiva Marco. Ustedes han tecnificado sus explotaciones para consumir agua de forma más eficiente, han adaptado sus cultivos, han instalado caudalímetros, han asumido las restricciones, han asumido que no se den nuevas concesiones, han asumido una vigilancia extrema en sus fincas, extrema, con un poder de policía que, debo decirles que es legal, pero que pueden ustedes tener al SEPRONA en sus fincas y a los agentes de Confederación en cualquier momento. Sin embargo, la Administración, como les decía, pues no ha conseguido o no ha ejecutado la parte que le incumbe, que es realizar las infraestructuras hídricas, digitalizarse y cumplir con los plazos legales para tramitar los expedientes. Pueden ustedes informar al Parlamento Europeo a través del Comité de Peticiones
y explicar qué está ocurriendo para innovar la normativa y poder modificarla. Como me dicen que no tengo tiempo, no sé dónde está la moderadora, vamos a pasar a las conclusiones porque me queda mucho por contarles, ¿eh? Lo que les decía, a través del Comité de Peticiones pueden ustedes informar de la situación de las aguas subterráneas en España, con el fin de que se adopten medidas por la propia normativa europea que conozca de primera mano qué es lo que ocurre en el sector del riego y por qué no se alcanzan esos objetivos medioambientales. Y a nivel nacional, se debe solicitar la revisión de la Directiva Marco del Agua y hay que intentar modificar el artículo 4.4c para adaptar los plazos de las prórrogas que antes veíamos que están limitadas a 2. Hay que eliminar este párrafo y modificarlo para adaptarlo a la realidad existente, continuando con la exención que prevé este artículo. Lo mismo se debe hacer con la disposición adicional 11.c de la Ley de Aguas, que es en la que se fijan todas las confederaciones, que es al fijar el plazo 31 de diciembre de 2027, pues parece que ya no se puede hacer nada. La Ley de Aguas se puede modificar. La Ley de Aguas se ha modificado en infinidad de ocasiones. Se ha modificado últimamente en el año 2023 un montón de artículos a través de un Real Decreto Ley. Se ha modificado a través de las leyes de presupuestos cuando en España se aprobaban los presupuestos, porque ahora ya no se aprueban, pero están prorrogados, pero en esas leyes de acompañamiento a los presupuestos se han modificado artículos de la Ley de Aguas, con lo cual es absolutamente posible modificar esta disposición. Y cuando al mismo tiempo y de forma coetánea que se pide la revisión de la Directiva Marco del Agua en cuanto a los plazos y se pide la modificación de la Ley de Aguas en la disposición adicional 11ª, pues hay que pedir la extensión de la vigencia del peaje. No puede ser que el peaje es una norma absolutamente medioambiental que se creó precisamente para cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Ha sido incumplido por la propia Administración, no ha sido ni siquiera ultimado con todas las explotaciones que quedaron sin regularizar. Entonces, las que sí se regularizaron tienen que continuarse. Hay que extender la vigencia del PEAC, máxime cuando en el esquema de temas importantes del Guadiana la Administración propone reformas legislativas para seguir aplicando una disposición adicional que regula la cesión de derechos entre particulares, que es una medida del propio Plan Especial del Alto Guadiana. Si podemos modificar para mantener una medida, debemos modificar para mantener las concesiones del PEAC. Porque, como les pongo ahí en derecho, si hay voluntad política, pues todo es posible. Se tienen que sentar ustedes con la Administración, tienen que sentarse y unirse el sector a nivel jurídico y a nivel social. Y tienen que conseguir un consenso y tienen que ser reivindicativos en sus derechos. Yo creo que ya hay que poner un punto y, aparte, a seguir asumiendo toda la política de gestión del agua que está encaminada exclusivamente a dejarle todo el peso a una parte, que son los regantes, con restricciones, con limitaciones, con prohibiciones, con sanciones. O sea, todo no puede hacerse depender de los regantes. La Administración también tiene que hacer, como digo, su parte y cumplir sus plazos y cumplir sus obras y cumplir sus obligaciones. Entonces, las recomendaciones jurídicas que les podemos hacer es que frenen este incremento de restricciones y se opongan absolutamente a todo aquello que les resulte lesivo. Opónganse, impugnen las normas que les resulten lesivas, porque en derecho los juicios se ganan, los juicios se pierden, pero los juicios que se ganan modifican las normas y los juicios que se pierden a veces incluso también sirven para reactivar a la Administración. Les pongo un ejemplo. La Comunidad de Usuarios Mancha Occidental 2 demandó a la Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma por el incumplimiento de sus obligaciones en la ejecución de infraestructuras hídricas como la tubería manchega. El juicio lo perdimos.
pedimos el interrogatorio del director general del Agua, del presidente de la Confederación Hidrográfica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de todos los responsables políticos con competencias en materia de agua y en concreto por la tubería manchega. Como les digo, perdimos el juicio, pero sirvió para que agilizaran la ejecución y retomaran la tubería manchega, ejecutando nuevos ramales que estaban totalmente paralizados. Con lo cual, impugnen ustedes todo aquello que les resulte lesivo, propongan las reformas legislativas que les he comentado, la Directiva Marco del Agua, la disposición adicional 11ª de la Ley de Aguas y específicamente para los regantes del Guadiana, el PEAG. También deben saber que hay que conseguir en el plan hidrológico que el plan hidrológico indique que la renovación de concesiones será compatible con ese plan y, sobre todo, establecer un derecho transitorio. Un derecho transitorio para que los expedientes que están en trámite con la actual planificación, con el actual plan, continúen y se resuelvan con ese plan si es más favorable que el actual, que ya les digo que el que se va a publicar, que ya les digo yo que lo será, porque el plan próximo a publicarse, si ustedes no consiguen cambiarlo por el camino, como ya saben y les he explicado, será muchísimo más restrictivo del que tenemos ahora. Y ese derecho transitorio también debe servir, entre tanto se realizan todas las reformas legislativas que hay que hacer y se terminan de ultimar las obras hidráulicas que están sin hacer. Termino con una frase, tengo aquí esperando a la presentadora, termino con una frase de una jornada muy reciente que hubo en Confederación Hidrográfica del Guadiana, simplemente porque me llamó la atención la vehemencia de uno de los magistrados respondiendo a una persona del público. Yo asistí a esa jornada de forma telemática por cuestiones que no vienen al caso y una de las personas, o como cualquiera de ustedes que están aquí hoy, al terminar la jornada y con causa en este tema de las innovaciones y de la escasez de recursos hídricos, que se habla también así un poco en genérico y que supone un poco desconocimiento de lo que es el marco jurídico de la gestión del agua, preguntó a un magistrado que actuaba de ponente en la jornada, le preguntó: ¿se puede dar lo que no hay?, refiriéndose a la escasez de recursos hídricos. Y el magistrado, con una elocuencia y una rapidez y una agilidad mental tremenda y dando una respuesta que tiene su fondo, le respondió a su vez con una pregunta. Le dijo: le voy a responder a su pregunta con otra pregunta. ¿Se puede quitar lo que ya se tiene? Estudien esa respuesta, que tiene mucha enjundia jurídica. Y por mi parte y por falta de tiempo, pues nada más. Muchas gracias por su atención.